No. Hola, buenas tardes, casi buenas noches en realidad. Eh, Bienvenidas y bienvenidos, bienvenidas también a una nueva clase del taller sindical 2020. En esta ocasión vamos a presentar una clase de jornada y descanso eh, realizada por mi compañero Manuel Guerra y por mí mismo, Amaro Álvarez, ¿ya? Vamos a esperar unos 5 minutos un poco ya para que se conecte más gente, para que la gente llegue, los que lleguen nomás. Comentarles que vamos a tener una parte de resolución de preguntas una vez terminada la presentación. Si se escuchan risas son mi hermano, ¿ya? Eh, Terminada la presentación vamos a tener una parte de preguntas en vivo, así que las pueden dejar en la medida que se muestre el video. Ya la clase está grabada de antemano, dura 1 hora 20, nos quedó un poco larga, así que espero que se queden durante toda la presentación. Y eso al respecto de la clase. Eh, no, una última cosa respecto a la clase, perdón. Comentarles que vamos a conversar en ciertas oportunidades respecto a la ley de protección al empleo y al teletrabajo y cómo dichas leyes afectan la jornada laboral en la contingencia actual. Sin embargo, la vamos a ver de forma general y no tan detallada. Entonces, comentarles desde ya que la invitación es que si no han visto esas clases que corresponden a la segunda de este taller y a la quinta que fue la pasada, las vean porque ahí van a encontrar con mayor detalle ciertos aspectos bien relevantes, ¿ya? Eh, Eso por una parte. También decirle, aprovechando que se está uniendo más gente, que el día lunes se aprobó la ley corta que modifica la ley de protección del empleo, que en lo sustancial es bien parecido a lo que habíamos conversado en la clase de ley de protección del empleo, pero decirles que el equipo de asesorías ha confeccionado unas infografías para que sea más fácil su comprensión, que van a estar disponibles en nuestras redes sociales a partir de el día de mañana. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Mientras son casi la hora para que ponga el video. Ah, bueno, y por último, dentro de la información que les podemos entregar, señalarles que el día de ayer, o no, el día lunes, perdón, eh, sacamos la cuarta edición del boletín sindical Carmela Geria, que lo pueden encontrar en la página www.escolasindical.cl, ¿ya? Ahí van al menú, van a boletín sindical y van a buscar la cuarta edición. En esta ocasión, el boletín está muy bueno ya, las y los compañeros que lo hicieron se hicieron tremenda pega, así que los invitamos a que lo puedan visitar, ¿ya? Eh, Eso. Comentarles que también la clase va a estar por YouTube para aquellas personas que tengan dificultades con la conexión, porque Facebook de repente estar en vivo lo hace un poco más complejo, pero si tienen algún tipo de problema, pueden irse a YouTube, buscan Escuela Sindical, Organización Estudiantil y la van a encontrar y va a ser básicamente lo mismo que vamos a presentar acá, con la diferencia de que no van a poder participar de la etapa de preguntas, ¿ya? Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Voy a proyectar ¿cómo se llama? El video, voy a sacar el banner, esta vez sí que sí. Eh, Así que nos vemos dentro de 1 hora y 20 minutos, cuando sean las 8:30, vamos a abordar las preguntas que nos vayan dejando en la sección de comentarios. Nos vemos en un ratito. Hola compañeros, compañeras, ¿cómo están? Eh, Como pueden ver, hoy vamos a ver la jornada de trabajo y descanso. Vamos a hacer un análisis de su origen, de su regulación, de las normas que existen hoy y también de las perspectivas de regulación, en concreto los proyectos de ley que existen sobre la materia. Mi nombre es Manuel Guerra, soy abogado laboralista y asesor sindical y vamos a hacer esta clase junto a Amaro Álvarez. ¿Ya? Para partir esta materia es importante remontarnos un poco en la historia y decir que
La demanda por la jornada de trabajo, por la claridad en la jornada de trabajo, es una demanda histórica que existe desde que existen las relaciones laborales y por lo menos desde el siglo XIX, desde desde ese tiempo, las y los trabajadores demandaban y luchaban por tener 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para hacer lo que se les dé la gana, ¿ya? De recreación. Esto es algo que, bueno, todavía en nuestro país no logramos, pese a que se trata de una lucha histórica y que justamente el 1 de mayo conmemoramos eh, la historia, la lucha de trabajadores y trabajadoras que fueron asesinados en Chicago a raíz de una movilización por la reducción de la jornada de trabajo, ¿ya? Históricamente ha sido una materia donde ha existido mucha tensión entre empresarios y trabajadores por lo que significa, ¿ya? Estar 9 horas o bueno, mucho más tiempo la anterioridad trabajando y no teniendo tiempo para descansar de forma apropiada o tener tiempo de recreación suficiente. Por ello, esta es una de las principales materias de regulación en las primeras normas laborales y para que podamos entender, antes de adentrarnos en cómo se regula, para que podamos entender el conflicto que existe en el tiempo de la duración de la jornada, podemos hacer las siguientes precisiones. En toda jornada de trabajo, una trabajadora o un trabajador normalmente hace dos tipos de trabajo. Primero, un tiempo de trabajo necesario. Ya va a haber cierto tiempo dentro de la jornada en que lo que producimos permite pagar, permite financiar nuestro sueldo, ¿ya? Y va a haber otro tiempo que se llama trabajo excedente, en que solamente le vamos a estar produciendo ganancias a la empresa. Veamos esto en un ejemplo más concreto. Supongamos que hay una trabajadora de una toma de muestra que se llama Marta y que trabaja 9 horas diarias, ¿ya? Y el equivalente de su sueldo diario son 12.000 pesos por día, ¿ya? 12.000 pesos por 9 horas de trabajo. Supongamos que ella toma 10 exámenes PCR por día, ¿ya? Que tienen un valor de 24.000 pesos cada uno. ¿Qué significa esto? Que en esas 9 horas de trabajo ganó 12.000 pesos, pero le produjo a la empresa 240.000, es decir, 20 veces el valor del pago de su día de trabajo. Si dividimos eso en el tiempo de las 9 horas, podemos decir que la primera media hora de su día de trabajo ya se pagó el sueldo diario produciendo 12.000 pesos diarios. Y que en el resto de las 8,5 horas que pasaron durante el día, simplemente le produjo ganancias a la empresa. Esto demuestra, de alguna manera, es un ejemplo, es solamente un ejemplo, pero es para poder graficar más o menos lo que significa el tiempo que se destina al trabajo y la forma en cómo se remunera. Normalmente sabemos que esta retribución, este pago, no es suficiente en relación a la jornada y el tiempo de vida que se dedica para ello, ¿ya? Adentrándonos ya al derecho del trabajo. ¿Qué es lo que hace el derecho del trabajo? El derecho del trabajo valida este tipo de relación en que se le producen muchas ganancias a la empresa y lo que hace en concreto es, mediante ciertas herramientas, intentar equiparar o lograr derechos mínimos, ya que, como pueden ver ahí, a nivel internacional se ha usado mucho la autonomía colectiva, el poder de los sindicatos para poder tener injerencia en la duración del tiempo de trabajo, pero en Chile lo que más se ha realizado es establecer derechos mínimos irrenunciables, ¿ya? Barreras frente a las cuales la empresa no pueda pasar aun cuando haya acuerdo entre las partes. Esta barrera en Chile se ha regulado
de forma histórica. En un comienzo, en 1924, se regula por primera vez, estableciendo 48 horas semanales de jornada de trabajo, y después prácticamente de 80 años, esas 48 horas semanales se disminuyeron solamente en 3 horas de trabajo, sin tener mayor impacto negativo en la economía, al contrario. ¿Ya? Eso lo podemos tener como idea de las primeras regulaciones sobre la jornada. Y bueno, finalmente, antes de darle el pase a Amaro, la ley en el Código del Trabajo establece la definición de jornada de trabajo y dice que es el tiempo durante el cual se deben prestar efectivamente los servicios, pero también considera como jornada de trabajo el tiempo en que estamos a disposición de la empresa, pero sin realizar ninguna labor y de forma inimputable, es decir, que no depende de nosotros. Esto lo vamos a profundizar ahora con Amaro. Bueno, hola, espero que todas y todos que nos estén viendo se encuentren bien dentro de lo posible. Mi nombre es Amaro Álvarez. Me habrán visto en otras funciones dentro de este taller sindical 2020, pero hoy día me toca estar de este lado de la pantalla y junto a mi compañero Manuel, que se imagino ya se presentó y ya presentó un poco la clase, vamos a ver la jornada y descanso. En concreto, en mi caso vamos a partir con los tipos de jornada de trabajo para posteriormente pasar a las excepciones, ¿ya? En dicho contexto, es necesario hacer una primera comparación o un primer enlace, por decirlo de alguna forma, entre lo que es la jornada de trabajo y el contrato de trabajo. Esto para responder la pregunta, ¿en dónde tiene que estar establecida la jornada de trabajo? ¿Ya? En dicho contexto, voy a recordar que el contrato individual de trabajo debe tener un contenido mínimo, que son cláusulas, derechos irrenunciables del trabajador. ¿Cuáles son algunos de estos derechos irrenunciables o cláusulas? Por ejemplo, lo es el lugar en el que deben desempeñarse los servicios que se prestan por parte de las y los trabajadores, el monto de la remuneración, la forma en que se va a pagar esta remuneración y, como último ejemplo, las funciones que deberá desempeñar la o el trabajador. Todos estos ejemplos están establecidos en el artículo 10 del Código del Trabajo, el cual también en su inciso número quinto, va a señalar que la distribución de la jornada, el horario de trabajo, es uno de estos contenidos mínimos, ¿ya? Como se señala abajito de la diapositiva, duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresa existiera el sistema de trabajo por turno, caso en el cual se estará lo dispuesto en el reglamento interno, ¿ya? Entonces establece una pequeña excepción respecto al sistema de turno que se podrá ver por reglamento interno. ¿Ya? No nos vamos a tener mucho en ese sentido, así que vamos a continuar. Tipos de jornada de trabajo. Antes de seguir con la presentación, comentarles que por motivos de tiempo no vamos a poder ver detalladamente todos los aspectos que se señalan acá, pero sí señalarles que cuando se envíe el material de clase, vamos a enviarle el PowerPoint con todos los detalles que no pudimos ver de forma detallada en esta presentación, ¿ya? Continuemos. Entonces nos vamos a encontrar con 6 conceptos de jornada de trabajo, o 6 tipos de jornada de trabajo, ¿ya? Que son la jornada ordinaria, jornada completa, la jornada extraordinaria o horas extras, la jornada activa y jornada pasiva, que la vamos a ver de forma conjunta, la jornada parcial, que viene siendo la reducción en comparación a la jornada ordinaria, y los pactos de adaptabilidad, que lo que hacen es establecer ciertas excepciones a la jornada ordinaria y que lo vamos a ver en su momento. En primer lugar, nos vamos a encontrar con la jornada ordinaria. La jornada ordinaria viene a constituir la regla general en materia de jornada dentro de un contrato de trabajo, ¿ya? Y se encuentra regulada principalmente en el artículo 22 del Código del Trabajo, donde además se mencionan las excepciones, y en el artículo 28 del Código del Trabajo. Tenemos que preguntarnos cuánto dura, ¿ya? Y este cuánto dura siempre tenemos que tenerlo presente en función de una jornada semanal, ¿ya? Va a durar como máximo 45 horas semanales, y este máximo no tiene excepciones, por tratarse de un derecho irrenunciable, ¿ya? Y como mínimo va a durar 30 horas y un segundo, porque a partir de las 30 horas y yendo las 30 horas para abajo, vamos a hablar de jornada parcial. ¿Cómo se distribuye?
se va a distribuir entre 5 y 6 días semanales, ¿ya? Con la excepción de los pactos de adaptabilidad, que en ese sentido permiten una modificación en cuanto la jornada se puede distribuir de 4 a 6 días semanales. Y finalmente, ¿cuál es la duración diaria de esta jornada ordinaria? En ningún caso podrá acceder las 10 horas por día, y si se llega a acceder estas 10 horas por día, van a ser imputables a horas extraordinarias, ¿ya? Vamos a encontrar ciertas excepciones a la jornada ordinaria y en particular al sistema de descanso en el artículo 38 del Código del Trabajo, que va a establecer ciertas situaciones que por sus faenas productivas no puedan detenerse en los días domingos o en feriados, o por ejemplo, ciertas actividades que se dedican al comercio, como por ejemplo puede ser el cine Hoyts, ¿ya? Que no van a detenerse en dichos días y que van a tener que pagar con una carga extra esa hora y dar el descanso en otros días de la semana. Nada extraordinario, ¿sí? Es la jornada que excede los límites de la jornada ordinaria, sea que dure 45 horas o menos. A este respecto, vale señalar que nuestra jornada no tiene que sí o sí ser de 45 horas o sí o sí ser de 30 horas, sino que puede establecerse, por ejemplo, en jornada de 38 horas y vamos a estar frente a horas extras, cuando, por ejemplo, en mi jornada de 38 horas, yo trabajo 40 horas esa semana, las 2 horas de diferencia van a tener que ser consideradas como horas extras. Antes de pasar a los puntos A y B, me interesa ver primero el criterio de dirección del trabajo para ver cuándo nos encontramos frente a horas extras, ¿ya? Y en ese sentido, la dirección del trabajo ha señalado que se calculan semanalmente. Y para ello voy a explicarlo a través de un ejemplo. Supongamos que yo trabajo, tengo una jornada ordinaria de 40 horas que las trabajo en 5 días, todos los días trabajando 8 horas, ¿ya? Todos los días de 8 a 4 de la tarde. Si, por ejemplo, el día lunes me quedé dormido, ¿ya? Y llegué a las 9 del trabajo, y el día miércoles mi empleador me solicita que haga hora extra, esa hora extra que de mi día miércoles no va a ser remunerada como tal por mi falta a la primera hora del día lunes, ¿ya? A eso se refiere que se calculan de forma semanal, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los límites para que se pueda pactar esta hora extra? En primer lugar, solo puede ser en faenas que no pongan en riesgo la salud del trabajador. Si es que la faena pone en riesgo la salud e integridad de la trabajadora o el trabajador, podrá ser denunciado. En segundo lugar, nos vamos a encontrar entonces con que no se puede sobrepasar un máximo de 2 horas diarias de hora extra. En ese sentido, el proyecto de ley de conciliación trabajo-familia que presentó el gobierno el año pasado postulaba una jornada extraordinaria de un máximo de 2 horas semanales, ¿ya? No había un límite diario. Y por último, nos encontramos con que estas horas extras solo podrán pactarse por necesidades temporales de la empresa, pacto que no puede durar más de 3 meses y que se puede renovar, ¿ya? Siempre y cuando sea autorizado por la Dirección del Trabajo, ¿ya? Acá también es importante señalar que, si bien debe existir un pacto en lo posible, se van a dar situaciones de hecho en donde uno trabaje hora extra, el empleador esté en conocimiento de ello, y para todo efecto deben ser consideradas y remuneradas como horas extra, ¿ya? Independiente de que no esté el pacto escrito. ¿Cómo se deben pagar? Se deben pagar con un recargo del 50% del sueldo convenido para la jornada ordinaria, junto al sueldo del mes en el que trabajaron. Vamos a verlo esto de la siguiente diapositiva de forma más detallada, aquí está, ¿ya? Y tenemos que seguir los siguientes pasos o vamos a elegir una alternativa B. En primer lugar, tenemos que ir nuestro sueldo mensual en 30, ¿ya? En segundo lugar, ¿ya? Vamos a esta división que nos dé, tenemos que multiplicarla por 28 por corresponder a lo ganado en las últimas 4 semanas. Esta división por 30, multiplicación por 28, posteriormente lo vamos a dividir en 180 horas, que es el máximo de la jornada ordinaria mensual, para, por último, hacerle el recargo que corresponde, que vendría siendo la multiplicación por 1,5, es decir, el 50% de la hora. Para explicarlo de forma más general, yo creo que queda un poco más claro. Los 3 primeros pasos de la A al C, lo que están haciendo es calcular cuánto nos están pagando por hora en dicho mes, ¿ya? Y el D, el paso D, nos está haciendo el recargo, ¿ya?
Y la opción B que mencionaba anteriormente, la segunda opción que podemos hacer es multiplicar nuestro sueldo mensual por el factor que aparece allá abajo, que es un número bastante complejo y que tiene muchos 7 y que no voy a mencionar, pero es la forma un poco más fácil también si es que somos capaces de contar todos los 7 que tiene. ¿Ya? Importante al respecto señalar que el sueldo mensual multiplicado ya sea por los pasos que están ahí o multiplicado por el factor que aparece abajito, debe posteriormente multiplicarse por la cantidad de horas extras que hicimos. Si hicimos, por ejemplo, 3 horas extra, tenemos que multiplicarlo por 3, y si hicimos 10 horas extra, tenemos que multiplicarlo por 10. ¿Ya? Luego nos vamos a encontrar con jornada activa y jornada pasiva, que los vamos a abordar de forma conjunta y que tienen, sobre todo jornada pasiva, una gran importancia práctica, ¿ya? Jornada activa viene a ser esa parte de la jornada de trabajo en donde él o la trabajadora efectivamente está ejerciendo las funciones propias de su trabajo, propias de lo que se señala o lo que se establece en su contrato individual de trabajo, ¿ya? Y por otra parte nos vamos a encontrar con jornada pasiva, que viene a constituir aquella parte de la jornada de trabajo en que el trabajador o trabajadora no está ejerciendo las funciones propias de su trabajo por motivos ajenos al mismo, ¿ya? O por motivos que no son imputables a la o el trabajador, ¿ya? En dicho contexto, existe la discusión de si existe o no jornada de trabajo en los casos en que no se estén ejerciendo las funciones propias del trabajo dentro de la jornada de trabajo, y por tanto, horario sujeto a remuneración. En dicho sentido, tenemos que señalar que la Dirección del Trabajo se ha inclinado o ha dado 2 dictámenes que son bien ilustrativos al respecto, que van por distintos caminos, con 10 años de diferencia cada uno, ¿ya? El primero de ellos es el tiempo de traslado, que es el dictamen número 4655/176 del año 2004, que viene a establecer que el tiempo de traslado que hace él o la trabajadora desde su casa al trabajo, del trabajo a su casa de vuelta, no corresponden a parte de la jornada y por tanto no son remunerables, ¿ya? Por supuesto que esto es bastante perjudicial porque, por ejemplo, en una ciudad como Santiago, que es donde yo vivo, el trabajo muchas veces queda muy lejos de la casa y uno puede estar 3, 4 horas eh, solamente gastando en ese tiempo de traslado, ¿ya? Menos, lo que implica, por supuesto, menos tiempo eh, disponible para él o la trabajadora. Respecto al segundo dictamen, que tiene el número 2811/2014, del año 2014, nos encontramos con lo respectivo al cambio de vestuario, en el cual se establece que cuando el cambio de vestuario sea por motivos de seguridad o higiene o de imagen, es decir, cuando, por ejemplo, en el retail se solicita a las y los trabajadores ponerse cierta polera con la insignia, por ejemplo, de Falabella, ¿ya? En esos casos, nos vamos a encontrar frente a parte de la jornada del trabajo, según el dictamen, ¿ya? Y que por tanto debe ser remunerable y es considerada como jornada pasiva, ¿ya? ¿Qué implicancias tiene esto? Importante al respecto es que no se le puede obligar a el trabajador o la trabajadora llegar al trabajo antes de inicio de su jornada de trabajo para cambiarse de ropa, por ejemplo, y tampoco se le puede obligar a que posterior a que marque su salida, a posterior a que termine su jornada de trabajo, se cambie de ropa para irse nuevamente a su hogar, ¿ya? Si es que se le obliga a esos casos, vamos a estar frente a una ilegalidad que debe ser denunciada a la Inspección del Trabajo, ¿ya? Por último, para terminar con este punto, señalar que la jornada pasiva siempre se ha tratado de disminuir, ¿ya? Y eso se hace a través de cuestiones como lo es la polifuncionalidad, ¿ya? Que básicamente es establecer funciones de trabajo de carácter general para que el trabajador o trabajadora siempre esté ejerciendo alguna función, ¿ya? O lo que son las plataformas digitales, que los vamos a ver con más detalle en la segunda parte de la presentación. Luego nos encontramos con jornada parcial, que viene siendo aquella jornada de trabajo igual o menor a 2/3 de la duración máxima semanal. Es decir, a partir de las 30 horas. Recuerden que 30 horas es un segundo, jornada ordinaria, 30 horas, jornada parcial, ¿ya? Esto está establecido en el artículo 40 bis y siguientes del Código del Trabajo. Respecto a la jornada parcial en su relación con la jornada ordinaria, no hay tanta diferencia,
salvo las que vamos a encontrar y las que están mencionadas acá en la diapositiva, son, por ejemplo, que la alternatividad de la distribución de la jornada semanal de una semana a otra, ¿ya? Es decir, si por ejemplo yo tenía 30 horas semanales y distribuía en 3 días, la próxima, en 4 días, la próxima semana podría distribuirla en 5, ¿ya? Siempre y cuando el empleador comunique con una semana de anticipación la alternativa de jornada que regirá la semana siguiente. Al igual que en la jornada ordinaria, se establece un máximo diario de 10 horas que debe constar con un descanso mínimo de 30 minutos y un máximo de 1 hora. Y respecto a la gratificación, que es un tema que no vamos a entrar en detalle, se establece que va a comenzar, que este es proporcional a las horas trabajadas. Entonces, si trabajamos 45 horas y se va a establecer los 4,75 mínimos mensuales de repartición, en la jornada parcial va a tener que disminuir proporcionalmente a estos 4,75 en función de las 30 horas, ¿ya? Por último, respecto a los tipos de jornada, nos vamos a encontrar con los pactos de adaptabilidad, que básicamente son acuerdos macro entre el sindicato y el empleador para modificar la distribución de la jornada de trabajo por un máximo de 3 años, entre otros objetivos, ¿ya? Estos pactos de adaptabilidad se establecieron en la reforma laboral del año 2017 en el gobierno de Michelle Bachelet y se pueden pactar bajo ciertos supuestos. El primero de ellos es que se puede pactar solo en empresas que tengan una afiliación sindical igual o superior al 30% del total de sus trabajadores. Se va a pactar con la o las organizaciones sindicales que sean parte de la empresa, ¿ya? Para pactarse no se necesita una negociación estipulada como sucede con la negociación colectiva, sino que de alguna forma es más libre y se puede establecer directamente con el empleador. ¿Con qué quórum? Debe hacerse con una mayoría absoluta del 50% más uno, los socios, y a menos que el estatuto sindical señale un quórum mayor, ¿ya? Siempre con una asamblea especialmente convocada para ello ante un ministro de Defensa. Y se les va a aplicar a aquellos socios del sindicato, de los sindicatos en realidad, con excepción de quienes no quieran ser parte de este pacto y añadiendo a quienes no están sindicalizados soliciten que se les aplique, ¿ya? Y por último, ¿cómo se modifica la jornada de trabajo? En este sentido, tiene bastantes similitudes con lo que viene a ser el proyecto de conciliación trabajo-familia que presentó el gobierno el año pasado, y se establece la posibilidad de distribuir la jornada semanal entre 4 y 6 días a la semana, y la jornada diaria ordinaria viene a aumentarse de las 10 horas a las 12 horas, ¿ya? Incorporando en ella lo que vamos a conocer como la jornada ordinaria, la extraordinaria y los descansos, ¿ya? Bueno, con eso, con los pactos de adaptabilidad, vamos a terminar esta primera parte para pasar a lo que vamos a conocer como situaciones excepcionales, ¿ya? Que son personas que finalmente se encuentran excluidas de la jornada y o que cuentan con jornadas especiales, ¿ya? Como mencioné al principio de la exposición, esto está establecido en el artículo 22 del Código del Trabajo, y existen 3 tipos de casos que por sus especiales características no están sujetos a control de asistencia. Lo que implica, en la práctica, que no se les puede exigir un horario de ingreso o un horario de salida al cumplimiento de una cantidad de horas de trabajo, ¿ya? Y la práctica va a determinar si es que, más allá de lo que se establezca en el contrato de trabajo, estamos o no en lo fáctico frente a una jornada de trabajo, ¿ya? Esto lo voy a explicar en la siguiente diapositiva con mayor claridad. ¿Cuáles son los 3 tipos de casos que se encuentran excluidos de la jornada? En primer lugar, el personal con capacidad de representación del empleador, como por ejemplo son los gerentes, los administradores y quienes trabajen sin fiscalización superior inmediata, ¿ya? En segundo lugar, los trabajadores que laboren en movimiento o fuera de la empresa, como por ejemplo va a ser el teletrabajo, que lo vamos a ver más detalladamente a continuación. Por ejemplo, también los agentes comisionistas de seguro, los vendedores viajantes, los cobradores, etc. Y en último caso están los trabajadores con condiciones especiales que no permiten establecer jornada, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que el ejemplo más claro son los deportistas profesionales. Bueno, en realidad, para mí que me gusta, por ejemplo, el fútbol profesional, donde podemos encontrar un ejemplo, para que sea más ilustrativo, un equipo como Universidad Católica,
que generalmente va a Copa Libertadores, muchas veces tiene que jugar, por ejemplo, un día de semana, tiene que viajar a jugar un partido y se toma una cantidad de horas importante, extendiéndose lo que podríamos entender como una jornada ordinaria, incluso el límite diario de una jornada, ¿ya? Entonces el sistema de descanso va a variar semanalmente, las horas trabajadas diariamente va a variar, y por eso no están suscritos a una jornada de trabajo. Sin embargo, volviendo al primer tipo de caso en que existen personas excluidas de la jornada, el problema comienza a surgir no cuando son gerentes, ya no cuando son cargos de confianza del empleador, sino que cuando son personas que sí representan a la empresa de alguna u otra forma, pero que no gocen de esta confianza y que al final del día sí se les está exigiendo en la práctica un control de existencia o un control de trabajo, ¿ya? Ahí comienzan los problemas y ahí es un poco más difícil determinar si es que estamos o no en la práctica frente a una jornada de trabajo, ¿ya? En dicho sentido necesitamos hacernos dos preguntas, ¿ya? En realidad pueden ser más, pero para efectos de la presentación dos preguntas, siendo la primera de ellas, si es que tienen derecho a pago de hora extra. La respuesta va a ser no, ¿ya? Como no se considera que tienen un horario, y por lo tanto, como no se puede determinar cuándo termina su jornada, no se va a entender que van a hacer hora extra, ¿ya? ¿Y qué pasa si no tengo jornada y me exigen control de asistencia? Que es lo que conversábamos hace poquito, lo conversábamos al principio, esta parte de la presentación, y es que existen empresas que excluyen a sus trabajadores de la jornada de trabajo, pero en la práctica le exigen diariamente un horario de ingreso y salida. Con ello se les exige trabajar en exceso sin derecho a remuneración correspondiente por horas extra, ¿ya? Al final viene a constituir un abuso, ¿ya? Una ilegalidad por mala aplicación del artículo 22 del Código del Trabajo y que no viene a constituir otra cosa que un aumento de la apropiación por parte del empleador del trabajo del trabajador o la trabajadora. Posteriormente nos vamos a encontrar con tipos de jornada especial, que acá lo vamos a ver de forma bien somera, pero insisto, cuando me muevo el PowerPoint va a estar más detallado este tipo de jornada especial. Nos encontramos, por ejemplo, con los estudiantes trabajadores que se pueden encontrar suscritos cuando tengan 18 a 24 años al Estatuto Laboral Juvenil, que establece un máximo de 30 horas semanales, son jornadas continuas, pero que permiten interrupciones por temas académicos, ¿ya? Nos vamos a encontrar con las trabajadoras o trabajadores de casa particular, que habría que distinguir si trabajan puerta adentro, si trabajan no puerta adentro. En el primer caso, se establece un descanso mínimo diario de 12 horas, un descanso semanal de un día mínimo, y en el descanso diario de 12 horas se establecen que 9 deben ser ininterrumpidos entre el término y el comienzo de la jornada. En caso de trabajar no puertas adentro, la distribución de la jornada es parecida a la ordinaria, solamente que se establecen 15 horas semanales extra, ¿ya? Se puede establecer eso. Y se va a imputar una hora de colación que debe ser considerada dentro de la jornada. Respecto a los choferes y ayudantes de chofer, podemos distinguir también entre aquellos que son buses interurbanos, aquellos que son de centro urbano, pero básicamente lo que establece son sistemas de descanso para ciertas horas de trabajo, ¿ya? Ciertos también turnos rotativos y la posibilidad de distribuir mensualmente la jornada, ¿ya? Y finalmente están los trabajadores, trabajadoras de hoteles, restaurantes o clubes que vienen a ser la única excepción de las 45 horas diarias, pues se permite una jornada, 45 horas semanales, pues se permite 60 horas semanales siempre y cuando atiendan a público y que sea notoriamente escaso. Ya tienen que ser notoriamente escasos y no todos los trabajadores y trabajadoras de hoteles, restaurantes o clubes pueden acceder a este tipo de jornadas, sino solamente aquellos que se dediquen, por ejemplo, a la administración del hotel, ¿ya? Nos vamos a encontrar ahora con los temas más contingentes, como lo son el teletrabajo y la ley de protección al empleo en cuanto a reducción temporal de la jornada. Vamos a comenzar por esta última, y antes de dar comienzo a la exposición como tal, recordarles que estos temas, tanto como teletrabajo como ley de protección al empleo, ya se vieron en este taller sindical 2020, en la clase número 2, la ley de protección al empleo, y en la clase número 5, el teletrabajo, ¿ya?
ambos presentados por compañeras y compañeros de la escuela sindical. Así que los invito a que vean eso, porque esto va a estar, esto que vamos a presentar acá va a estar mucho más detallado en dichas clases, ¿ya? Bueno, siguiendo con lo que nos corresponde, señalar que la reducción temporal de la jornada de trabajo es la posibilidad de acordar con la empresa, mediante anexo de contrato, una reducción temporal de tu jornada de trabajo, ¿ya? Importante aquí es destacar que esta reducción no puede ser superior al 50% de tu jornada de trabajo. Es decir, si yo trabajaba 40 horas, ¿ya? Y me suscribo a la reducción temporal de la jornada, no puede disminuir de las 20 horas, ¿ya? Y la remuneración va a disminuir de forma proporcional a la disminución de la jornada de trabajo, y esta remuneración o pérdida de remuneración en realidad va a ser sustituida en un porcentaje equivalente al 50% en un primer momento por la ley por el seguro de cesantía, ¿sí? También nos vamos a encontrar con que este pacto es de carácter voluntario, entre muchas comillas, ¿verdad? Y con que no todas las empresas pueden acogerse a la reducción temporal, ¿ya? Tienen que estar bajo ciertos supuestos, los cuales van a ser 4. En primer lugar, nos vamos a encontrar con que tienen que estar en procesos de reorganización, ¿ya? Que ese va a ser el primer supuesto. El segundo supuesto va a ser que tienen que estar en procesos de liquidación. El tercero es que hayan declarado una pérdida de ventas en un 20% al servicio de impuestos internos en los últimos 3 meses. Y el cuarto supuesto es que presten labores esenciales, ¿ya? Solamente en estos 4 supuestos van a poder suscribir sus trabajadores a la reducción temporal de la jornada. Incluso en este escenario se van a encontrar con ciertas prohibiciones los empleadores, ¿ya? Que son la prohibición de contratar a nuevos o nuevas trabajadoras para funciones que ejercía la persona que se vio suscrita a la reducción temporal de la jornada, ¿ya? Y no van a poder contratar personas, o en realidad si contratan personas que ejerzan un trabajo distinto al de la persona que se vio, que suscribió a la reducción temporal de la jornada, deben preguntarle primero a esta, en caso de que cumpla con las competencias necesarias para este nuevo trabajo, si es que quiere acceder a ese nuevo puesto, ¿ya? Y por último, respecto a la duración, en el caso de que seamos trabajadores, trabajadoras con un contrato de carácter indefinido, no puede durar más de 5 meses. En caso de que sea a plazo fijo, no puede durar más de 3 meses, y en ambos casos no puede durar menos de un mes, ¿ya? Eso respecto a los aspectos generales que nos encontramos en materia de jornada en la reducción temporal de la jornada. Ahora, ¿qué pasa con el teletrabajo? A lo que nos encontramos acá es a la posibilidad de extrapolar la jornada que teníamos de forma presencial a el teletrabajo, ¿ya? Y eso se va a poder hacer bajo 4 modalidades. La primera de ellas es exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si, por ejemplo, yo tenía una jornada de 40 horas presenciales, ahora estas 40 horas las puedo teletrabajar, ¿ya? En segundo lugar está la modalidad combinada, que se da sobre todo en aquellas empresas donde se establece o que presten labores esenciales, ¿ya? Para que no estén todos los trabajadores en la empresa. En dicho sentido, lo que se hace es, por ejemplo, mis 40 horas las voy a trabajar 20 de forma presencial y 20 de teletrabajando. Por último, nos vamos a encontrar con las 2 más problemáticas, siendo la tercera la libremente distribuida, que es una jornada más flexible, ¿ya? Que donde yo tengo que cumplir, tengo que contar la asistencia, pero que no va a ser igual todos los días, por ejemplo, va a presentar, si se quiere, más libertades dentro de la jornada. Y en cuarto lugar, nos vamos a encontrar con la exclusión de la limitación de la jornada, que lo que hace es decir que no vamos a tener jornada ya, y por tanto no debería haber control de asistencia. Pero ¿qué pasa? Y es lo mismo que mencioné anteriormente con los casos en que con las personas que se encontraban excluidas de la jornada de trabajo. En la práctica, sí se le está exigiendo a la gente que está excluida de la jornada que un control de asistencia, ingresar a cierta hora, terminar a cierta hora, que se puede hacer incluso a través de registro en el computador, que se puede hacer también a través de como comunicaciones por el WhatsApp, o
o no necesariamente horario de ingreso y salida, pero sí dar cuenta de las horas trabajadas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nos vamos a encontrar frente a una cuestión que es totalmente ilegal. Y respecto al derecho de desconexión, como se le conoce, vamos a señalar que respecto a la exclusiva, a la combinada, no existe, mucha novedad, ¿ya? El descanso o la jornada que teníamos presencial se va a extrapolar a esta forma exclusiva o combinada. Si el derecho de desconexión va a tener relevancia, la libremente distribuida y sobre todo la exclusión o limitación de la jornada, porque va a señalar que el empleado va a tener un mínimo de 12 horas de descanso en el cual no se va a encontrar obligado a responder los mensajes, ya sea para dar instrucciones, ya sea para cualquier cosa, los mensajes del empleador, ¿ya? Eso es básicamente respecto a los tipos de jornada. Lo dejo ahora con mi compañero Manuel y nos vemos en un rato para hablar de la ley de conciliación trabajo-familia. Nos vemos. Bueno, yo voy a continuar con la parte de descansos. Es importante antes de verlo saber que existen muchas razones para establecer descanso en la legislación. Por una parte existen razones económicas, ya porque las mismas empresas se dieron cuenta de que no podían explotarnos todo el tiempo porque la productividad se va disminuyendo a medida que se prolonga la jornada. Y existen también razones de salud para establecer límites a las jornadas de trabajo y, por supuesto, razones sociales e ideológicas, ¿cierto? También respecto del valor del tiempo en relación al sueldo que se recibe, ¿ya? Para analizar los tipos de descanso que existen, podemos establecer los siguientes, que vamos a analizar uno a uno. Descanso dentro de la jornada, descanso entre jornadas, descanso semanal, descanso anual y sistemas excepcionales de descanso. Pasemos con el primero. Respecto del descanso dentro de la jornada, bueno, este tiempo normalmente se conoce como colación, ¿cierto? Y sabemos que es un tiempo que tiene una duración mínima de media hora y que se da dentro de la jornada de trabajo. Es importante saber que aún si existe una trabajadora o trabajador que hace un turno nocturno, también tiene derecho a este tiempo de colación. Este tiempo de colación no se paga, no se considera dentro del tiempo de la jornada diaria. Por lo tanto, el tiempo en que estemos en el trabajo normalmente va a ser de 9 horas más el tiempo de colación. Importante saber que el tiempo de colación no tiene un máximo legal. ¿Ya? Si bien existen algunos dictámenes de la Dirección del Trabajo que hablan del tiempo indispensable para alimentarse, sabemos de casos en que en la práctica existen jornadas de 4,5 horas, un tiempo de descanso de 2 horas y después otras 4,5 horas de trabajo. Finalmente, respecto de este punto, es importante saber dos cosas. Primero, que es un tiempo de libre disposición. Si a mí no me pagan por este tiempo, yo no tengo obligación alguna con la empresa de recibir y ejecutar instrucciones, por ejemplo, o de órdenes de otra materia. Tampoco tengo la obligación de continuar dentro del espacio de trabajo, ya dentro de la sucursal. Puedo salir durante ese tiempo. Y finalmente, existe una excepción a este punto del descanso dentro de la jornada que se refiere a trabajadores de proceso continuo, ¿ya? En los que existe, por ejemplo, maquinaria que no puede detenerse, no va a existir este descanso dentro de la jornada. Supongamos que existe un dictamen de la Dirección del Trabajo que habla de los vigilantes privados de los camiones Brinks, y en esos casos se resolvió que ellos, por la labor que ejecutan, tienen un proceso continuo. Y obviamente ahí cuidan bastante dinero, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le vamos a dar un tiempo colación a esas personas? Bueno, igual, de todas maneras, si tuviesen la colación también eh, estarían arriesgándose si es que están con un camión ahí fuera de una instalación, pero bueno.
Otro punto que es importante analizar es el descanso que existe entre jornadas de trabajo. ¿Y qué es lo que dice el Código del Trabajo sobre este punto? Prácticamente nada. El tiempo de descanso entre una jornada y otra no se regula en Chile, ¿ya? Y lo único que existe son dos cosas. Un dictamen de la Dirección del Trabajo que dice que el espacio de tiempo destinado al descanso debe tener una duración al menos equivalente al periodo laborado. Es decir, que si trabajamos 9 horas, debemos tener un descanso mínimo de 9 horas. Pero esto está fijado solamente por un dictamen, no está establecido en la ley. Y el otro punto que existe, esto sí es la ley, es respecto de casos muy particulares, ya estableciéndose 8 horas de descanso en tierra, por ejemplo, para trabajadores de la locomoción colectiva interurbana y de ferrocarriles, que me imagino que probablemente si hay alguno de ellos escuchándonos en este momento, deben ser muy pocos, y también respecto de las y los trabajadores de casa particular. ¿Ya? En Chile es peor la situación respecto a otros países como Argentina, Brasil, Paraguay o la misma Unión Europea, que sí regulan expresamente el tiempo de descanso que debe existir entre una jornada y otra. Ahora, respecto del descanso semanal, ¿ya? Normalmente el descanso que tenemos en la semana es de 1 o 2 días según la distribución que tenga, ¿ya? Si es que trabajamos en 5 días de la semana o en 6, ¿ya? Siendo los días domingo y festivos de descanso, salvo las excepciones legales que vamos a pasar a revisar. Respecto de esto, del descanso semanal, sí se establece un tiempo mínimo, ¿cierto?, que debe tener este descanso, ¿ya? Respecto del inicio, ya supongamos que estamos hablando de un día domingo de descanso. El inicio del descanso debe ser el día sábado, ¿ya? A más tardar a las 9 de la noche, para que tengamos el tiempo de trasladarnos a nuestra casa o donde queramos, ¿cierto? Y tener un día efectivo de descanso. Volviendo al trabajo, no antes de las 6 horas del día siguiente. Es decir, se sale el sábado a las 9 de la noche más tardar y se vuelve el lunes a las 6 de la mañana o después, ¿ya? No antes. Una excepción a ello se da respecto a los trabajadores y trabajadoras que tienen turno rotativo, que según la Dirección del Trabajo no van a tener derecho al día completo de descanso porque pueden, por ejemplo, en el mismo caso, salir el sábado a las 23:59 minutos y volver el lunes a las 00 con 1 minuto. Ya, lo que va a significar que obviamente no van a tener derecho a un día completo de descanso porque van a estar usando parte de ese día para volver a su casa y luego para ir al trabajo. Existen, como les decía, existen excepciones al descanso semanal, ¿ya? Que van a ocurrir por tratarse en general de faenas especiales que exigen trabajo continuo o que se desarrollan durante el domingo festivo, ¿ya? O derechamente que obtuvieron una autorización que no correspondía y se realizan de tal manera. Estos casos se regulan particularmente en el artículo 38 del Código del Trabajo y son los siguientes. Te los voy a nombrar solamente algunos, vamos a puntualizar los que más se repiten, los más frecuentes. Ya, por ejemplo, el caso del número 2 del artículo 38, labores que exigen continuidad por la naturaleza de sus procesos, ya sea por razones de carácter técnico, por necesidades que satisfacen o para evitar notables perjuicios al interés público o la industria. ¿Ya? Ese es uno de los casos más repetidos respecto a las excepciones del descanso semanal. Están también, bueno,
otro tipo de trabajo, trabajos de estaciones o periodos determinados, como el que hacen las temporeras, por ejemplo, trabajos impostergables para la buena marcha de la empresa, trabajo a bordo de naves, de faenas portuarias, y este es otro de los casos más recurrentes, el número 7, trabajadores y trabajadoras de establecimientos de comercio como eh, el querido, ¿cierto?, establecimiento de comercio que aparece en la foto de nuestro gran amigo Horst Pullman, ¿ya?, que se repartió nada más y nada menos que 180.000 millones de pesos entre los accionistas en este año. Pese a que dijeron que estaban complicados para suspender contratos. Claro, pese a que estaban complicados como para seguir pagando los sueldos. Bueno, eso es otra cosa, parte de lo mismo. ¿Qué ocurre con estos casos? Bueno, se incluyen los trabajadores de establecimientos de comercio. Disculpen la dispersión, pero es que no pude evitar hacer el comentario. ¿Qué va a ocurrir en todos estos casos? Excepciones al descanso semanal. Van a tener la siguiente modalidad. Van a tener derecho a un día de descanso semanal en compensación a los domingos que hayan sido trabajados, ¿ya? Y también otro día de compensación por cada festivo trabajado. Lo que plantea la Dirección del Trabajo es que este día compensatorio debe darse después de 6 días continuos de trabajo. Es decir, si yo trabajé, supongamos, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, el día viernes me tienen que dar el día compensatorio, ¿ya? Otra cosa que también podemos destacar es que antes del año 1975, las y los trabajadores del comercio tenían derecho a sus domingos, a su descanso dominical, porque los malls y los recintos comerciales no abrían ni los días domingo ni los días festivos. Algo importante que quizá podríamos tener presente en el próximo tiempo. Ahora bien, respecto a los casos que les comentaba, trabajadores y trabajadoras del comercio o que ejerzan labores continuas, existen normas especiales, ¿ya? Por tratarse de situaciones de excepción permanente, donde permanentemente se está trabajando días domingos, días feriados, tienen derechos adicionales para asegurar su descanso, ¿ya? Por ejemplo, en primer lugar, tienen derecho a 2 domingos al mes, ¿ya? Por lo menos 2 días de descanso dentro del mes. Deben ser en un día domingo. En segundo lugar, y en el caso particular de las y los trabajadores del comercio que lograron esto después de años de lucha, tienen derecho a 7 días domingo adicionales durante cada año, de los cuales de esos 7 días adicionales, 3 pueden cambiarse ya por un día sábado para juntarse con un día domingo, y, muy importante, no pueden compensarse en dinero. Finalmente, también, por la lucha de las y los trabajadores del comercio, se logró que, en el caso de las horas trabajadas los días domingos, tengan un recargo mínimo, ¿cierto?, del 30%, por lo que significa estar en la pega un día domingo y no estar con la familia, con los amigos, con la pareja, con quien se nos dé la gana. Vamos ahora con el feriado anual, las vacaciones. Las vacaciones en el Código del Trabajo son el mayor descanso remunerado, ¿cierto?, que tienen las y los trabajadores, y que tiene una duración mínima de 15 días hábiles. ¿Qué significa esto para su cómputo? Que no se va a contar ni los días sábados, ni los domingos, ni los festivos para contar esos 15 días, que no son corridos, si lo vemos de otra manera. Deben existir al menos 10 días continuos de vacaciones y, bueno, el Código del Trabajo dice que se van a dar preferentemente en primavera o en verano, pero sabemos que eso al final queda al arbitrio de la empresa. Algo que debiese estar más regulado de todas maneras, porque
es difícil coordinarse con la familia o con la pareja para salir de vacaciones. Es algo que no debiese quedar al solo control de la empresa. Bueno, durante este tiempo de vacaciones, la remuneración debe ser íntegra. Es decir, me tienen que seguir pagando, ¿cierto?, la proporción que corresponda de mi sueldo fijo y si tengo una comisión o bono de producción, me tienen que pagar el promedio de los 3 meses por ese tiempo. Ya no lo dejo de percibir. Y algo bastante importante que por el trabajo he visto que a muchas personas les quitan prácticamente este derecho por desconocimiento, es el feriado progresivo. ¿Qué significa esto? Que en el caso de que tengamos 10 o más años de trabajo, ¿ya? Da lo mismo si son continuos o no, da lo mismo si son para 2, 3, 10 empleadores, empresas, ¿qué va a ocurrir? A ver, quizá me compliqué un poco, pero en el caso de quienes hayan trabajado a lo menos 10 años con cotizaciones previsionales, van a tener derecho a un día adicional de vacaciones por cada 3 años de trabajo con una empresa. Esto significa que si yo eh, estoy trabajando, por ejemplo, para cualquier empresa, no las vamos a nombrar, ya nombramos algunas. Bueno, supongamos que estoy trabajando en una empresa y cumplo 3 años. Una vez que cumpla 3 años, ¿cierto? Habiendo tenido, ¿cierto?, 10 años de trabajo en cualquier lugar, por esos 3 años voy a tener derecho a un día adicional de vacaciones. Es decir, en vez de los 15 días hábiles voy a tener 16. Y si cumplo 3 años más, voy a tener 17 y así sucesivamente. ¿Ya? Pero si yo cambio de empresa, ahí vuelvo a la cuenta de cero. Tengo que volver a tener 3 años para tener un día adicional a los 15. Para exigir este derecho, lo que pueden hacer es, en la página de la AFP, sacar un certificado de vacaciones progresivas o certificado de feriado progresivo, donde van a salir todo el tiempo de cotizaciones que ustedes han tenido para saber si tienen derecho o no a este feriado progresivo. Y si lo tienen, exíjanlo, ¿ya? No le regalen tiempo a la empresa. No le regalemos más tiempo a la empresa. Bueno, finalmente respecto de los descansos, existen otros sistemas. Disculpe. Existen sistemas excepcionales de descanso, ¿ya? En casos restringidos en que ya no se pueda establecer ninguno de las modalidades que vimos, eh, se va a adoptar un sistema excepcional. ¿Ya? Supongamos, típico ejemplo, las faenas mineras que están alejadas de la ciudad, que tienen turno 7x7, supongamos. En estos casos, debe autorizarse este sistema excepcional por la Dirección del Trabajo y esta autorización dura 3 años y se aplica cuando se cumplen los siguientes requisitos en la empresa. Primero, que sea imposible aplicar excepciones al descanso dominical, ¿ya? Segundo, que la jornada de trabajo diaria máxima sea de 12 horas, que se otorgue un descanso dentro de la jornada, que se cumplan condiciones de higiene y seguridad compatibles y que exista acuerdo de los trabajadores que van a laborar en este sistema, ¿ya? Así que eso es lo que podemos decir respecto de los sistemas de descanso. Sabemos que aparecen acá. Sabemos que muchas veces no se cumplen y lamentablemente por el sistema que tenemos, eso queda entregado o a la organización sindical, si es que existe y si es que tiene fuerza, o a la dirección del trabajo, que sabemos más o menos la efectividad que tiene para lograr fiscalizar todo esto. En general es poca porque no existen recursos suficientes para ese organismo, para que sea lo suficientemente fuerte para poder estar fiscalizando. ¿Ya? Normalmente esto al final queda un poco a la deriva
si es que no se hace valer con denuncias, si es que no se hace valer con acción sindical, ¿ya? Esto es lo que podemos decir respecto de descanso. Ahora vamos a ver perspectivas de regulación, le pusimos un nombre ahí bien, bien atractivo. En general lo que vamos a ver ahora con Amaro va a ser los proyectos de ley que quedaron en el tintero, ¿cierto?, antes de la pandemia y que tocan profundamente lo que es la jornada. Bueno, veamos entonces cuáles son los proyectos de ley que se han establecido, ¿ya?, que se han presentado. Respecto de la jornada se han establecido dos proyectos de ley, como les decía, proyectos de 40 horas, ya presentados por diputadas y diputados del Partido Comunista y de Izquierda Cristiana, que busca reducir la jornada de 45 a 40 horas semanales y además considerar trabajado el tiempo de colación. Eso por una parte, y por la otra, el proyecto de adaptabilidad, ¿cierto?, o flexibilidad laboral de Piñera, que pretende que trabajadores y empresas acuerden como partes iguales la jornada más conveniente, que según ellos reduciría la jornada a 41 horas. Para hablar de los proyectos de ley sobre jornada, es importante tener en cuenta lo siguiente, que si hacemos una comparación de la jornada semanal en los países de la OCDE, de los países más ricos, como comúnmente se le llama, Chile es uno de los países donde más se trabaja, ya siendo solamente superado por México, ¿ya? Si lo comparamos, por ejemplo, con los países más desarrollados, en Alemania se trabaja, hay personas que tienen jornadas semanales de 28 horas, ¿ya? Es decir, estamos hablando un poco menos de 5 horas diarias de trabajo. Esto en particular se logró no por un regalo de la ley, de los parlamentarios, sino que esto se logró con lucha sindical en la IG Metall, que es una confederación que agrupa a trabajadores y trabajadoras del sector metalúrgico de Alemania, que es, me atrevería a decir, una de las fuerzas sindicales más fuertes del mundo. Lo mismo, bueno, se ve graficado en este punto, en este cuadro, ¿cierto?, sobre las horas de trabajo en el mundo, contando un promedio anual por persona, en que Chile también es uno de los que más trabaja en relación a los países de la OCDE. Otra gráfica relativa a lo mismo, ¿ya? Y bueno, vamos con el proyecto de ley de las 40 horas. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? De quienes lo pensaron así: aumentar la calidad de vida y la valorización del trabajo, ¿ya? Esto es una lucha de prácticamente más de 200 años, ya que han tenido las y los trabajadores, y que busca concretarse en este caso, que es tener 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso y 8 horas para la recreación, ¿ya?, mediante una reducción de jornada para que sea efectivamente de 40 horas semanales. Este proyecto se ingresó el 8 de marzo del 2017, hace más de 3 años ya, y su estado de tramitación es que fue aprobado en pleno estallido social el 7 de noviembre por la Cámara de Diputados, por lo que deberá discutirse en el Senado. Imagino que probablemente esa discusión va a volver después de la pandemia, ¿ya? ¿Cuáles son los principales puntos del proyecto? Primero, busca reducir la jornada de trabajo ya de 45 a 40 horas semanales, lo que es algo bien objetivo y claro, no queda a disposición de las partes, ¿ya?, transformando entonces la jornada máxima semanal ordinaria a 40 horas semanales. Además, se busca hacer una modificación al artículo 22 del Código del Trabajo, que, por lo que veían con Amaro, se refiere el inciso segundo a las personas que están excluidas de jornada. Lo que busca el proyecto es que si se va a excluir de jornada a una persona, esto sea con autorización de la Inspección del Trabajo, puesto que de otra manera
se seguirían dando abusos en esta materia donde le basta a la empresa poner en el contrato que la persona no va a quedar sujeta a jornada para explotarle, no pagarle sus horas extra y, en definitiva, no respetar para nada sus tiempos de descanso. Esto sucede en bastantes lugares. Por el trabajo me tocó ver en un sindicato donde todos los integrantes del sindicato de una empresa de contabilidad estaban excluidos de jornada y por lo tanto a nadie le pagaban horas extra. Y obviamente eso no se ajustaba a la ley. Bueno, ese tipo de situaciones se buscan cambiar con este proyecto. ¿Ya? Un segundo punto, que esto es algo que se incluyó durante la tramitación, no venía con el proyecto inicial, es que en casos muy calificados se va a permitir que por acuerdo de las partes existe una jornada semanal promedio de 40 horas en un periodo de 2 a 3 meses. Lo que significa, supongamos que si en un mes trabajamos 43 horas, bueno, en el segundo mes o en el tercero, eso deberá compensarse y en vez de trabajar 43, se trabajan 37, ¿ya? Para compensar ahí y hacer un equilibrio con las 40 horas. De todas maneras, esto, si es que se aprueba, va a ser en casos muy calificados como los que pueden ver, sistemas de turnos con excepciones al descanso semanal que revisamos, sistemas excepcionales de descanso, jornadas bisemanales, personal de transporte, trabajadores por obra o faena van a poder tener este tipo de regulación. Finalmente, la ley, el proyecto de ley, quizá le digo ley porque quiero que sea ley, como ustedes me imagino, establece el proyecto su vigencia. La vigencia es desde cuándo empieza a aplicarse de manera efectiva. ¿Ya? Lo que dice el proyecto es que la ley va a entrar en vigencia 12 meses desde su fecha de publicación. Es decir, supongamos que si se aprueba esto y este proyecto y se publica el 18 de octubre del 2020, a un año de conmemoración de la revuelta social que esperamos todos continuar cuando termine la pandemia, peleando ahí en las calles y también en los lugares de trabajo. Bueno, me perdí un poco de la idea. Si se publica la ley el 18 de octubre de 2020, va a entrar en vigencia a partir del 18 de octubre del 2021, ¿ya? Y se establece en el proyecto que esta reducción de jornada en ningún caso puede significar una reducción de sueldos para los trabajadores que están actualmente en sus puestos de trabajo, ¿ya? Es decir, por reducir 5 horas semanales, la empresa no les puede rebajar el sueldo de forma proporcional. Ya tendrían que hacerlo solamente con un anexo de contrato, lo que debería considerarse no escrito. Habría que ver ahí cómo se concreta. Y otro punto que se establece respecto de la puesta en aplicación de este proyecto de ley es que si se aprueba, va a haber una aplicación gradual de la reducción de horas en ciertos casos, ¿ya? En empresas que tengan ingresos anuales menores a 75.000 UF por ventas y servicios. Estamos hablando más o menos de 2.000 millones de pesos, ¿ya? Las empresas que tengan ingresos menores a esa cantidad de dinero van a poder reducir gradualmente la jornada, haciéndolo de la siguiente manera: 1 hora de reducción por año, ¿ya? Es decir, en el mismo ejemplo del 18 de octubre de 2020, partirían con 44 horas el 18 de octubre del 2021, con 43 el 18 de octubre de 2022, y bueno, así sucesivamente hasta llegar a las anheladas 40 horas. Eso es lo que establece el proyecto de ley y respecto de ello podemos hacer algunos alcances, algunas críticas y también algunos planteamientos por los cuales sería recomendable acoger este proyecto. En primer lugar, en mi opinión, y probablemente la opinión de
creo que interpreto fielmente lo que pensamos en la escuela sindical, es que este proyecto de ley es positivo porque tiene una consecuencia directa en el trabajo. Ganar, ¿cierto?, 1 hora más de tiempo en cada día de trabajo, sin que eso quede o que dependa de un acuerdo con la empresa, que sabemos muchas veces que muchas veces los acuerdos directos con la empresa suelen ser más favorables a la empresa que al trabajador o trabajadora. Eso lo van a ver con Amaro a continuación, ¿ya? Un segundo punto que favorece la aprobación de este proyecto es que respecto a la experiencia del año 2005, en el que los empresarios dijeron de forma unida que la economía se iba a caer por reducir la jornada de 48 a 45 horas semanales, bueno, la experiencia anterior revela que el miedo que decían los empresarios, eh, amenazando con cesantilla y con otro tipo de afectaciones, ¿cierto? Eso no ocurrió. No se cayó la economía por bajar 3 horas la jornada de trabajo. Y no debiese ocurrir tampoco en este caso. Un punto que es crítico respecto al proyecto que debiese mejorarse, esperamos en el camino, y si no va a ser crítico para las y los trabajadores, es que no hay mecanismos eficaces para asegurar que las nuevas contrataciones tengan un sueldo justo. Lo más probable es que los empresarios, para no perder ni un peso, con las nuevas contrataciones empiecen a contratar por menos sueldo. Eso puede ocurrir, ¿ya? Y no se protege en la ley o en el proyecto de ley. Lo mismo ocurre con el caso del multiroot. Respecto a la aplicación gradual de la reducción de horas, es posible que una empresa se divida en 2 o en 3 para que los números calcen y vaya reduciendo gradualmente las horas de trabajo, evitando entonces una reducción inmediata de la jornada. Un quinto punto, y que en este caso sí es favorable para el proyecto, es que la experiencia demostrable, ¿cierto?, dice que la productividad aumenta por distintos factores y que uno de ellos es tener una jornada más acotada, ¿ya? Lo que se demuestra igual con lo que hacemos nosotros en la pega también, o sea, muchas personas, por ejemplo, se demoran o van al baño o se sirven un café porque sabemos que las 9 horas de trabajo diarias realmente no son efectivas y no son posibles humanamente, ¿ya? Entonces, podríamos ser igual de productivos en 40 horas semanales. Eso es lo que apunto con esto. En sexto lugar, no se establecen parámetros de control en el caso de la jornada semanal, ¿ya? Para que ambas partes puedan asegurar o tener control de que se cumpla este promedio semanal de 40 horas, ¿ya? En esos casos no hay mecanismo más allá, bueno, de la denuncia a la dirección del trabajo o la acción sindical, si es que se puede, para controlar esto, ¿ya? Y bueno, para ir finalizando, es muy importante reducir la jornada de trabajo porque esto impacta también en la ciudadanía, en el tiempo que tenemos para la educación, para la cultura y, por qué no decirlo, para la organización, para organizarnos, para juntarnos con otras personas. Es necesario tener más tiempo, ¿ya? Finalmente, eh, la reducción de la jornada de trabajo también debiese tener un impacto en la salud mental de las personas. Según el informe de estadísticas de la SUCESO, la Superintendencia de Seguridad Social, el año 2019 aumentaron las licencias el año 2018 y bueno, lo que viene el 2019 y 2020 han aumentado las licencias por estrés laboral, ¿ya? Lo que claramente se relaciona con este punto, ¿ya? No solamente por los malos tratos que sabemos que existen en algunas empresas, sino que también por el tiempo que tenemos para ser libres, para
disfrutar, ¿cierto?, realmente la vida y no vivir en función del trabajo. Bueno, eso con respecto a mi parte. Espero que se haya podido entender lo mejor posible. Vamos a pasar ahora con Amaro sobre el proyecto de ley de Piñera, llamado Conciliación Trabajo y Familia, y terminada esta presentación vamos a ver las preguntas que tengan y que podamos contestarles. Eso. Bueno, muchas gracias, Manuel, por la presentación. Ahora vamos a dar comienzo a la etapa de perspectivas de regulación. Primero vamos a comentar, a analizar un poco el proyecto de ley Conciliación Trabajo-Familia, que fue propuesto por el presidente, por el gobierno, durante el año pasado. Fue ingresado a la Cámara de Diputados el jueves 2 de mayo de 2019 mediante boletín y tenía como principal objetivo generar una mayor compatibilización entre trabajo y familia mediante una flexibilización en la distribución de la jornada de trabajo, ¿ya? Esto lo hace proponiendo, entre otros, por ejemplo, regular la situación de las plataformas digitales, la posibilidad de establecer pactos de jornadas semestrales o anuales, entre otros, ya que vamos a conversar a lo largo de la presentación. Voy a señalar que vamos a ir un poco rápido, en honor al tiempo, así que vamos a tenernos un poco más en aquellos aspectos más sustanciales. Primero, respecto a la duración y distribución de la jornada, se establece la posibilidad de establecer una jornada de trabajo mensual de 180 horas que pueden distribuirse de manera diferente en cada semana. ¿Ya? Entonces, puedo tener una semana, estar trabajando 8 horas todo, perdón, 9 horas todo de lunes a viernes, y la semana siguiente podría estar trabajando 10 horas de lunes a jueves y 5 horas el viernes, por ejemplo. Dentro de las modificaciones se plantea, al igual que en el pacto de adaptabilidad que conversamos anteriormente, la posibilidad de extender la jornada ordinaria de 10 a 12 horas, incorporando en estas 12 horas la jornada ordinaria, la extraordinaria y descanso, ¿ya? Este pacto debe acordarse por escrito entre la empresa, entre la empresa y la trabajadora o trabajador, sea por contrato de trabajo o anexo de contrato, y adicionalmente, al igual que en el pacto de adaptabilidad, se puede distribuir la jornada entre 4 y 6 días en vez de los 5 y 6 días que teníamos en la regulación actual. En segundo lugar, respecto a las horas extra, se propone eliminar el límite diario y dejar un límite semanal de 2 horas extraordinarias, ¿ya? Recordando un poco lo que conversamos antes, teníamos que en la regulación actual existía un límite diario de 2 horas extras, ¿ya? Acá se va a dar la posibilidad de 2 horas semanales que se pueden distribuir como, por ejemplo, como ejemplo en realidad, en 3 horas extra durante 4 días de la semana. Adicionalmente, se puede acordar la posibilidad de imputar horas extraordinarias a horas de vacaciones, siempre y cuando se ejerzan en un plazo de 6 meses desde que se generan las horas extraordinarias. Respecto al tiempo preparatorio, recordando también lo dicho anteriormente, teníamos el concepto de jornada pasiva, la cual era constituida principalmente por estos tiempos preparatorios, ¿ya? Lo que este proyecto trata de hacer es disminuir la jornada pasiva, que toda nuestra jornada, sea jornada activa, sea trabajo, sea productividad, entre muchas comillas, y por tanto estos tiempos preparatorios excluidos de la jornada no van a ser susceptibles de remuneración, ¿ya? Se va a establecer una excepción que va a ser cuando se trabaje, se exceda el máximo de 12 horas continuas en el trabajo. Cuando se exceda ese máximo, por este tiempo preparatorio, se va a remunerar este tiempo preparatorio como hora extra. Otras modificaciones que nos podemos encontrar son, por ejemplo, el horario de ingreso y de salida, que establece bloques de ingreso que van a determinar al final del día cuál es mi hora de salida, poniendo como ejemplo, si yo tengo un bloque de ingreso entre las 8 y las 9 de la mañana y trabajo 8 horas diarias, y entro a las 8:31, tendré que salir a las 4:31, ¿ya? Respecto al descanso dominical, se establece para aquellos trabajadores del comercio, ya del sector del comercio, cambiar estos 2 domingos obligatorios mensuales a 12 domingos obligatorios semestrales, estableciendo así la posibilidad de, por ejemplo, tener 3 meses continuos, en donde no tenga ningún día de descanso. Luego se va a establecer la posibilidad de pactarse sistemas excepcionales de jornada de trabajo y jornada semestral anual de trabajo, lo que en realidad
se va a poder hacer, y a diferencia de lo que conversamos con los pactos de adaptabilidad integrados en la reforma laboral del 2017, sin necesidad de que el sindicato lo apruebe, a pesar de que igual se incorpora a la figura del sindicato, pero no es obligatoria que esté para que se pueda establecer, ¿ya? Eso es importante. Y a diferencia de lo que conversábamos respecto a ciertas jornadas excepcionales que nos podíamos encontrar en la legislación actual, este sistema excepcionales de este proyecto de ley se pueden incorporar a cualquier rubro, ¿ya? Entonces hay una expansión de este sistema excepcional. Respecto a la época de vacaciones, se establecen cuestiones como, por ejemplo, que si la familia está de vacaciones y el trabajador o trabajadora sigue trabajando, este trabajador o trabajadora pueda, por ejemplo, reducir su jornada para estar con su familia o teletrabajar para estar con su familia. Ahora nos damos cuenta que en realidad el teletrabajo no, no implica un mayor tiempo para él o la trabajadora. Respecto a trabajos esporádicos, es la posibilidad de que se pacten para trabajos ocasionales con algún trabajador esporádico, como le dice el nombre, durante 11 días del mes, ¿ya? Eso, hay más aspectos que se los voy a detallar cuando le envíe el PowerPoint, ¿ya? Pero esto más o menos nos va a dar una idea general junto con lo que conversamos respecto a la ampliación de la jornada, de qué es lo que es este proyecto de ley, ¿ya? Una situación bastante específica y bastante importante de destacar es la situación de los trabajadores de plataformas digitales, ¿sí? En general no son considerados trabajadores, pero deben pagar impuestos y deben cotizar por seguridad social sin tener derechos laborales, ¿ya? Se señala que existe cierta libertad para elegir los tiempos de trabajo. Lo preocupante acá es que este proyecto de ley lo que viene a hacer es consagrar esta desprotección laboral que tienen estos trabajadores, ¿ya? Porque establece que bajo ningún concepto estos van a tener un vínculo de subordinación que va a implicar, por ejemplo, que podría implicar que el empleador se haga cargo de ciertas cuestiones como, por ejemplo, elementos de seguridad, ¿ya? La ley va a establecer que eso no va a ser así, sin perjuicio de que en la práctica el empleador sí le exija estos equipos de seguridad que van a tener que correr por la cuenta del empleado, ¿ya? Del trabajador o trabajadora. Asimismo, se van a poder establecer directrices, establecer las condiciones de los precios, la calidad del servicio. Entonces, en la práctica va a haber un vínculo de subordinación, pero legalmente se consagra que este no existe, ¿ya? Entonces no puede responder ante nada el empleador. Bueno, lo conversado anteriormente nos permite ver ciertas cosas de qué se trata este proyecto de ley. Y en realidad lo más importante acá es tener en mente que nos viene a dar una idea de qué es lo que piensa el gobierno y la clase que el gobierno está representando respecto a la jornada de trabajo y respecto al trabajo en sí mismo. Primero que nada, comentar que este proyecto de ley bajo ningún concepto consagra la disminución de las 45 horas a las 41 horas. No se señala, solamente se establecen posibilidades de flexibilizar la jornada de trabajo, ¿sí? Una flexibilización que, por supuesto, tiene implicancias negativas cuando pensamos que podemos estar 12 horas continuas en el trabajo, 4 días a la semana, lo que va a implicar, primero, un nivel de estrés probablemente mayor, ¿ya? Un nivel de salud mental peor, por supuesto, y una disminución del tiempo que compartimos con la familia, todo que puede afectar claramente nuestra salud, tanto física como psicológica. Por otra parte, la productividad o en realidad la ganancia por hora que tiene, por decirlo así, el trabajador va a disminuir, ¿ya? En ningún momento se establece, por ejemplo, se va a acompañar esto con una medida que aumente el sueldo. Entonces, lo que hace en la práctica es flexibilizar y hacer que la hora por trabajo valga menos, por decirlo así, para el trabajador y pueda valer más para el empleador. Sobre todo si pensamos que, por ejemplo, los tiempos preparatorios que antes eran parte de la jornada pasiva no van a ser remunerados, ¿ya? Y finalmente, ciertos aspectos que tienen que ver con la dirección del trabajo y los sindicatos. En el caso de la dirección del trabajo vemos que su papel queda en un escenario bastante disminuido. No tienen que aprobar ningún pacto, ¿ya? Todos los pactos se pueden hacer sin autorización de la dirección del trabajo, que es bastante importante. Y respecto a los sindicatos, y como mencioné anteriormente, estos si bien son mencionados,
no existe obligación de que estos sean los que pacten con el empleador la posibilidad de, por ejemplo, las jornadas semestrales o las jornadas excepcionales. Entonces, todo se puede hacer por fuera de los sindicatos. ¿Sí? Entonces, ya para concluir y darle el paso a Manuel, básicamente nos encontramos con que un proyecto de ley que lo que hace es justamente retroceder en ciertas ganadas históricas o en ciertas luchas históricas que ha tenido la clase trabajadora, que es ser capaz de disponer del tiempo que ya sea para educarnos, que ya sea para, no sé, estar con la familia, sobre todo también, pensándolo en términos de un potencial transformador, no sé, la capacidad de organizarnos también, ¿verdad? Entonces, este es un proyecto de ley que va a permitir la flexibilización, por supuesto una flexibilización que va a favorecer a los empleadores, ¿ya? Entonces, con esto termino la presentación y nos vemos en un rato. Muchas gracias, espero que les haya servido. Bueno, esperamos que les haya servido, que les haya gustado. Ahora vamos a dar paso a algunas preguntas que hemos seleccionado con mi compañero Manuel. No sé si antes de comenzar con las preguntas, ¿quieres decir algo? No, solamente solamente reiterar que este tema es muy importante. Lo que está en juego, como decíamos en un inicio, no es solamente dinero, sino que también es nuestra vida, ¿ya? Por eso lo importante de esta clase. Eso solamente. Voy a tratar de mostrar las preguntas que vamos a seleccionar en la pantalla para que todas y todos lo puedan ver. Así que vamos a partir con esta acá, que es de Alegre Elena María, ¿ya? Voy a mostrar, ojalá se esté viendo. Se pregunta, ¿puede ser que no se pague las horas extraordinarias y se cambien por días proporcionales de trabajo? Es decir, que se descuenten las horas extras de tu jornada laboral. Bueno, a partir de la base que esto no se puede, ¿ya? Esto es ilegal, ¿sí? Eso sí, hay que tener presente que la hora extra, la jornada extraordinaria, se va a calcular de forma semanal, ¿ya? Y como explicaba en el ejemplo en la presentación, básicamente es señalar que si, por ejemplo, un día llegué tarde una hora y un día de la misma semana me piden que haga hora extra y yo la hago, esa hora extra no va a ser remunerada como tal por yo haber faltado una hora de mi jornada ordinaria, ¿ya? Entonces, lo que respecta a la pregunta, no se puede dar esa situación, va a ser ilegal, pero tener en mente que las horas extraordinarias se van a considerar o se van a registrar semanalmente, ¿ya? Eso por una parte. La segunda pregunta que vamos a mostrar la hace también Alegre Elena, ¿ya? No me equivoco, sí, que señala la polifuncionalidad va especificada en el contrato de trabajo. Un trabajador en honorarios se encuentra sujeto a la polifuncionalidad. Ya, lo primero es señalar que en el contrato de trabajo se debe establecer cuáles son las funciones del lado del trabajador, ¿ya? Y estas funciones tienen que, en lo posible, ser lo más concretas y específicas posible, pero, por ejemplo, se puede dar la posibilidad de que se establezca que, por ejemplo, si yo trabajo en un supermercado, aparezca en mi contrato que yo soy, por ejemplo, cajero y atiendo al público, ya dos cosas distintas. Pero si además de eso me mandan a reponer, ya ser reponedor constituiría una ilegalidad, ¿ya? Sin embargo, eh, respecto a los trabajadores honorarios, ya es un poco más confuso, porque tenemos que determinar bajo ciertas pruebas, bajo ciertas como vínculos prácticos de dependencia, si es que existe este vínculo de subordinación que podría establecer si es que existe o no la polifuncionalidad que se podría estar reclamando, por decirlo de alguna forma. No sé si con eso queda claro, ¿ya? Si no, puede consultar de nuevo por el chat. Luego, responder la pregunta que señala Henry, ya la voy a estar buscando. Mientras comentarle, eso sí,
que no conversamos o no hablamos mucho respecto al sistema de turno, ¿ya? Decirles que vamos a responder un par de consultas en ese sentido para que puedan tener alguna idea y que lo vamos a agregar en el PowerPoint que se lo vamos a enviar, ¿ya? Me comprometo a eso para que quede más claro. Por último, antes de darle el paso a Manuel, la pregunta de Henry que nos está para nosotros, la voy a sacar después de leerla, señala que nosotros en el laboratorio el horario es el siguiente: 7:50 de la mañana a 5:25 de la tarde, donde se incluye la colación fuera de jornada, 35 minutos, y si se la restamos al horario de trabajo, quedan 9 horas diarias, no, quedan 9 horas diarias, perdón. Ahora, ¿dónde incluye el cambio de ropa? Si el empleador colocó la colación fuera del horario en dos partes de 7:50 a 10 minutos, y a la de 7:25 25 minutos. ¿Ya? La voy a sacar. Me hizo Henry. Ya. Bueno. Al respecto, señalarles que además de la colación, ¿sí? Deben darles tiempo dentro de la jornada para el aseo y el cambio de vestuario bajo estos supuestos que comentábamos antes, establecidos en el dictamen de la Dirección del Trabajo del año 2014, en el cual si estos cambios de ropa eran por motivos, en primer momento, por motivos de seguridad o de higiene, o, por ejemplo, si el empleador lo está solicitando por motivos de imagen, como di el ejemplo de la empresa Terratel, etcétera, ahí sí deben ser consideradas dentro de la jornada de trabajo, y cuando se esté solicitando que ese cambio de ropa sea fuera de la jornada de trabajo, que sea antes o después, va a ser ilegal y se puede denunciar, ¿ya? Eso más o menos. No sé si Manuel tiene algún comentario al respecto. No, está súper bien. Ya, y la última pregunta que voy a responder yo para después darle el paso a Manuel es la que hace referencia al proyecto de 40 horas, que la estoy buscando. Espérame un poquito para que todos la puedan ver. Que he preguntado por la situación de los profesores. Acá está. Ya. Señala, Victoria Muñoz Tritini. Espero haberlo leído bien. ¿Qué pasa en el caso de los profesores que tienen una jornada de trabajo de 44 horas semanales? ¿También se congerían a esta ley? Bueno, sí, ya. Esta ley en principio abarca también a los profesores y profesoras, en realidad abarca a el general de las profesiones, oficios que puedan existir, ¿ya? Con eso vamos a terminar mi parte. Le doy el paso a Manuel, le voy a ir proyectando las preguntas, así que vamos, Manuel. Gracias, Amaro. Vamos a ver la pregunta. Estoy buscando acá. Esta la primera, creo. Está un poco grande. Ya. Buena. Ya. ¿La leo yo? Sí. Sí, dale, Lea. Ya, nos habíamos puesto de acuerdo. Bueno, esta pregunta de John habla sobre lo que ocurre para las y los trabajadores del comercio en los días anteriores a Navidad, ¿ya? Donde él acusa que les modifican la jornada y los hacen entrar más tarde y salir más tarde para no pagarles horas extra, y que la Dirección del Trabajo les han dicho que eso está dentro de la ley. Bueno, efectivamente, el artículo 24 se modificó el año 2007 y eso fue una ganada para los empresarios que lograron flexibilizar en esos días la jornada, obviamente por las ganancias que les significa vender más en Navidad. ¿Ya? Entonces, en el caso concreto respecto de eso, lo que hay que decir es que si les hacen entrar más tarde para que se ejerza legalmente el jus variandi, que es la facultad de la empresa de cambiar de forma unilateral las condiciones del trabajo, debe darse solamente en una hora, ¿ya? Es decir, no les pueden atrasar la jornada en más que una hora. Si lo hacen, es algo ilegal y ustedes pueden negarse a hacerlo y también a usar todos los mecanismos existentes para reclamarlo, ¿ya? Particularmente la Dirección del Trabajo, pero hemos visto muchas veces que la experiencia de la organización sindical la que logra hacer el mejor frente al poder de los empresarios. Eso respecto de ese punto. Vamos con la segunda pregunta entonces. La hace Nancy Ramírez.
Nancy, bueno, la pregunta de Nancy dice, ¿y las JJE asumimos que es jornadas excepcionales, ya que trabajan en mineras 7x7 y se las quieren cambiar? Si les quieren cambiar la jornada de trabajo, necesitan sí o sí acuerdo con ustedes, ¿ya? Ninguna jornada puede cambiarse en su modalidad sin acuerdo de las y los trabajadores mediante nexo de contrato. Vamos con la siguiente, que es de Marcela. La estoy buscando. Eh, Voy a cambiarle el nombre. Ya, buena. Gracias, Amaro. Marcela nos pregunta, bueno, ella trabaja en un call center que atiende una empresa de aguas y la atención es 24/7. Pregunta si deben pedir permiso especial a la dirección del trabajo respecto al descanso, ¿ya? Porque solamente una persona trabaja de viernes a martes. Bueno, el caso que nos pregunta, perdón, en el caso que nos pregunta, lo que corresponde normalmente en los call centers es que estén exceptuados del descanso dominical, como vimos en la clase, lo que significa que por los días domingos o festivos les van a dar un día compensatorio, ¿ya? En esos casos no se requiere autorización de la dirección del trabajo y sí se va a requerir, como vimos respecto de los sistemas excepcionales de jornada, cuando es totalmente imposible, ya naturalmente o materialmente, darles un descanso dominical, ¿ya? Entonces lo que habría que revisar en este caso concreto es si están cumpliendo en la empresa con los días compensatorios de los domingos y festivos que se trabajan. Gracias, Manuel. Vamos con la siguiente, que es de John. Ya. John nos pregunta si puede el empleador negar tus 15 días de vacaciones si se piden con a lo menos 40 días antes. Eh, bueno, en relación a tu pregunta, John, lo que plantea el Código del Trabajo, como vimos en su momento, es solamente que la empresa va a dar las vacaciones preferentemente en periodos estivales, ya de verano, primavera, pero no establece ninguna otra condición, más allá de que haya un común acuerdo en que sabemos, por la experiencia, y lo deben saber ustedes también mejor que nosotros en sus propias pegas, eh, que cuando uno quiere llegar a un acuerdo y está solo contra la empresa, normalmente la voluntad que prevalece, que gana, que se impone, es la de la empresa. Entonces, legalmente pueden hacerlo, pueden negarse a las vacaciones y lo recomendable, por lo menos lo que yo he visto eh, con algunos sindicatos, es que buscan regular esto dentro de las negociaciones colectivas, ¿ya? Para quitarle espacio a las empresas y tener por lo menos más certeza respecto de las vacaciones. Y si no lo hacen así, eh, poner al sindicato como, como parte activa, ¿cierto?, en la coordinación de esto. Bueno, esas eran las preguntas que habíamos seleccionado. Podemos ir viendo otros. Manuel, ¿tú puedes ver los comentarios al lado del stream? Ya, voy. Y yo lo voy seleccionando. Ah, ya. Estamos viendo los nuevos comentarios. Ya. Marley Chávez nos pregunta cuántas funciones debe llevar el contrato de trabajo. Eh, bueno, en respuesta a Marley, eso es algo que igual vio Amaro ahora con las respuestas y lo que establece la ley, aquí también hubo una ganada importante de los empresarios. Lo que establece la ley es que en los contratos de trabajo debe especificarse un cargo y las funciones que van a significar dentro de la empresa.
esas funciones pueden ser complementarias, ¿ya? Lo que significa que si yo, por ejemplo, soy cajero, yo puedo tener como función, por ejemplo, atender público, cuadrar la caja, informar cuáles son los problemas a los supervisores, entre otras cosas, ¿ya? Eh, pero la ley no establece un máximo de funciones. Lo que sí establece la Dirección del Trabajo en un dictamen que es bien particular y que habla justamente de un supermercado en que eh, una empresa hizo contratos de trabajo donde estaban todas las funciones, ¿ya? Y las personas tenían el cargo de reponedor, de guardia, de cajero. Yo creo que le faltó creatividad para incluir a más personas, porque ya era un abuso completo. Y lo que dijo la Dirección del Trabajo en ese caso y en otros casos particulares es que las funciones que yo tenga tienen que ser identificables con mi cargo, ¿ya? No puedo tener yo funciones que no correspondan al cargo que, eh, por el cual me hago responsable en el trabajo, ¿ya? No sé si ahí se aclara un poco más. Vamos a ver más preguntas. Al final, o quizá la pregunta más reciente de Tamara, que dice, ¿qué pasa con el artículo 22 y la reducción al 50% de la ley de protección al empleo? Eh, es bien interesante esa pregunta porque no existe nada o la ley no plantea nada respecto de ello. Sabemos sí que la Inspección del Trabajo sacó un dictamen hoy, ya de 30 páginas que no, no alcancé a ver antes de la clase, me llegó tarde esa información. Eh, Así que respecto de eso, yo creo que lo que podemos hacer es eh, agregar la información que establezca el dictamen dentro de la presentación, ya que les va a enviar a Maro, para poder darles una respuesta más concreta, porque, como les decía, no se establece nada específico en este caso, ¿ya? Estoy asumiendo que Tamara se refiere a quienes están con el artículo 22, inciso segundo, que es las personas liberadas, ¿cierto?, de la limitación de jornada. Eso respecto a la pregunta. Vamos a ver otra. Moni Di Provi pregunta si es necesario colocar en el contrato que la empresa tiene comité paritario. Ahí, bueno, la respuesta yo creo que es más breve, no es necesario, el comité paritario se va a constituir mientras se cumplan los requisitos legales. Eso. A ver si. Vamos a ver otras preguntas. Ahí si tú encuentras otra, Maro, me dices no, estoy buscando. Un poco más arriba creo que hay más que no respondimos. Igual algo que no sé si tú respondiste o se nos quedó en el tintero respecto del el conteo de las horas extra, de que el conteo es semanal, ¿lo mencionaste? Sí, sí. Ya, excelente. Bien. Si no, no te pregunto. Sí, podemos enviar el dictamen y probablemente también saquemos infografía al respecto. Así que por esa parte lo vamos a hacer, no se preocupe. No sé si Manuel
le damos por finalizadas algunas preguntas, a lo mejor no las respondimos, tenemos que ver bien porque nosotros estamos como en, ¿cómo explicarlo? No podemos, nos da un margen corto de como las cosas que podemos ver, ¿ya? Entonces, por eso como que de repente nos vamos a demorar un poco en responder. Y ya viendo la hora, quizás lo que podríamos hacer en el caso de las preguntas que quedaron y que yo me puedo dedicar después a revisar, ¿ya? Es responderle en privado, ¿sí? Responderle con un mensaje posterior a que termine la clase, luego de que la veamos, ¿ya? Porque Catherine dice, hola, profesor, lea mi pregunta, pero no encuentra. Así que eso. Yo creo que con esto estamos. Repito, disculpen las preguntas que no alcanzan a ser respondidas, pero vamos a hacer todo lo posible, todo el esfuerzo para respondérselas en mensaje privado, ¿ya? En especial a Catherine, voy a estar atento, voy a tratar de respondérsela muy pronto. Eso, en realidad. Muchas gracias por estar en la clase. La próxima clase va a ser de dignidad del trabajador y trabajadora y acoso, ¿ya? Así para que estén atentos. Lo invitamos también a esa clase. No sé si Manuel quiere despedirse también. Sí, bueno, gracias por vernos, compañeras y compañeros. Vamos a seguir poniendo todo lo que podamos a su disposición y como decía Maro, para poder contestar todas las preguntas. Si algo se nos quedó en el tintero, vamos a hacerles llegar las respuestas y eh, eso, esperamos que les haya podido servir para ustedes, para sus familias, para su organización también. Eh, Eso es lo que tenemos que potenciar en este tiempo. Ante toda la precarización que significan las nuevas leyes laborales, tenemos que buscar todas las formas posibles para organizarnos y fortalecernos. Eso. Ya, pues, muchas gracias. Y aprovechando de responder la pregunta que le apareció de cuándo es la próxima clase, todos los miércoles, ¿ya? Todos los miércoles son la clase. Y también nos dijeron, está más arriba la pregunta de la Katy, si la vamos a buscar y si creemos que era importante para responderlo en público, también lo vamos a publicar en el Facebook, ¿ya? Eh, Eso, muchas gracias. Los dejamos invitados de nuevo a que vean el boletín sindical. Y eso, un saludo. Chao. Chao, bien.